boa noite para todos. A ver, todos sabemos, después de ganar un clásico, ¿sí? Es difícil, y más después de 3 días, esa euforia, es jogo muito intenso, ¿sí? Un jogo que você deja más de lo que pode, ¿sí? Entonces, sí va a sentir un poco, ¿sí? Así todos los jugadores dieron más de lo que podían hoy. No pararon de correr, fueron hasta el final. Tuvimos muchas oportunidades de gol contra un time que defendía muy bien. Vino a defender y lo hizo perfecto. Salió perfecto lo que le querían. Encontraron un gol rápido y salió redondo como les querían. Entonces, después, tácticamente le fueron correctos, se fecharon atrás y vos se va y va y va. Y es difícil, así hasta el minuto 98. Hemos tenido oportunidad, no pudimos empatar. Después, si nos faltarán pernas o no, oye lo que tenemos. Y falamos que iba a ser un ano duro, sabemos el problema económico del club, sabemos que tenemos que estar todos juntos. Y lo falé cuando ganamos, no lo falo ahora cuando perdemos. Entonces, hay que seguir por este camino. El guayo que hoy podíamos habernos quedado con algo más, ¿sí? Ficó poco para las oportunidades de goles que tuvimos. Ellos tuvieron, más yo que nos hicimos mucho más para elevarnos algo más. Mas el fútbol es así. Você no tiene que hacer lo que merece. Se perdió, punto a fechar y en próximo a seguir trabajando. Mas tenemos buenos jugadores, hay un time que trabalha para caramba e fiquem tranquilos, esto é muito longo. Pesolano, boa noite. Leonardo Mol, Rádio Bandeirantes. Ainda falando sobre as trocas, uma delas é o ingresso do Bruno Tabata na vaga de um Johan Carboneiro, mudando muito as características e colocando o Alan Patrick talvez um pouco fora de posição para acomodar outro jogador. Não seria mais fácil, talvez, possivelmente, uma escolha por um João Vitor, que tem as características parecidas em relação ao Carboneiro? Eu queria que você explicasse um pouco esta mudança, essa preservação, se posso colocar dessa forma, em relação ao Carboneiro, visando o jogo contra o Atlético Paranaense e, se por conta da cultura, talvez, o clássico Grenal no Campeonato Gaúcho tenha sido colocado acima do jogo contra o Atlético Paranaense em questão de relevância. Obrigado. Alan Patrick jogou no lugar que ele gosta de jogar. Jugó de segunda punta, ¿sí? De media, por izquierda. Él fecha bien con la pierna para adentro. Hoy jugó en la posición que le juega más. Y jugamos con Tabata de media por la derecha. ¿Sí? Que procuramos sacar a los zagueros de ellos, mas ellos comenzaron pulando los zagueros, mas después no pulaban los zagueros y ficaba más vaya la línea. Y no supimos encontrar rápido la superioridad que nos queríamos. Así que eso es. Carbonero hizo un buen clásico, terminó muy cansado. Y como falei siempre, lo que juegan van a ser siempre los que que están al 100% físicamente y mentalmente para jugar ese juego. Y la verdad es que después entró el segundo tiempo y lo hizo muy bien. Mas sabemos que vamos a tener que trocar muchos jugadores. Alan Patrick hoy capaz que era para jugar menos tiempo, mas eu deixei ele porque es un jugador que tiene mucha qualidade y me gusta mucho el posicionamiento de él. Así que nada, jugaron en la posición que tenían que jugar. Tudo bem, Pesolano? Boa noite. Marcelo Salzano, Rádio Guaíba. Bom, você começou efetivamente o seu trabalho no dia 2 de janeiro. Estamos no dia 28, portanto são 26 dias. E até na primeira resposta você falou que, até num contexto, é claro que ainda o Inter terá dificuldades em 2026. Minha pergunta é em relação ao Campeonato Brasileiro. Diante de tudo que você está vendo, diante de tudo que você está trabalhando com o grupo, para brasileiro, onde que esse Inter ele pode chegar na competição no estágio atual? É difícil falar isso. Esto es jogo a jogo, tem muitas variantes mentais no campeonato. Eu isso não posso falar. Mas temos um time para hacer las cosas bien. Después, ¿qué lugar? No sé. Dios quiera supiera a ver a qué lugar tendríamos que estar. Mas tenemos un time para hacer las cosas bien. Pesolano, boa noite. Gabriel Camargo, Rádio Grenal. Hoje o Inter fez o seu sexto jogo na temporada, e pela terceira vez saiu atrás no placar. O que fazer para que o Inter tenha um pouco mais de atenção na primeira etapa e não saia perdendo seus jogos? Obrigado. Hoje eu acho era convertir la que tuvimos antes. Si nos convertíamos
esa bola rápida que tuvimos, no comenzábamos atrás. Mas se dio así, se dieron esos jogos así, nosotros comenzamos ganando rápido. Es la dinámica de fútbol, no es algo que Chime entre dormido, no es algo nada de eso. Se dio una jugada para nos, no convertiste, tuvo una jugada de ellos, aprovecharon, pronto comenzó atrás. Así que nada, seguir trabajando e intentar comenzar ganando los juegos nos sería mucho, y más contra estos rivales, ¿no? Sería mucho más fácil si hubiera abierto mucho más el campo. Pesolano, Jairo Vink da Baldaço TV. A gente vai ver muitos times do Pesolano mudando de jogo para jogo ou a torcida vai ter uma base de time titular em seguida? E mais, tu vai estar em Caxias comandando o time diante do Caxias ou vai ficar treinando com algum grupo aqui? Hoy tuvimos una base, o sea, ya sabes, hoy tuvimos una base de titulares, digamos. Eu nunca falo titular y suplente, sempre falo quién comienza jugando y quién termina jugando o jogo. Mas hoy acho que tuvimos 7, 8 jugadores que comenzaron el juego pasado. La base va a estar más o menos. Mas no quiere decir que el juego pasado eran los titulares y hoy jugaron suplente, no. Sabemos que somos un time corto, mas lo importante es que estén todos preparados para jugar. Y después estar en un campo de Caxias, sí, voy a estar. Vamos a trabajar con jugadores que estén aquí y voy a ir para el juego. Está más perto. Si no, no me daba el tiempo, mas está más perto. Pesolano, Douglas de Moliner, canal Colar Repórter e AM Colorado. Quero te questionar a respeito justamente das prioridades. A gente tem ouvido bastante tempo que a prioridade do Inter é esse campeonato brasileiro, muito pelo que aconteceu na temporada passada. E tu, novamente, ressalta que o elenco do Inter é pequeno, é curto. Tu tem ideias, e tu tem conversado com o Fabio, aproveitando que ele está aqui presente também, e você já tem um número de quantos reforços tu ainda precisa para que esse elenco aguente até o final da temporada? A ver, falamos siempre, ¿sí? Mas tem algo económico por detrás, hay un fair play financiero, hay cosas por detrás que tenemos que saber levar. La directoría sabe levar eso. Después hay meninos que lo están haciendo muy bien, mas eu no puedo apurar eles, tá? Hoy coloqué a Raikkonen, un jugador de 17 años, ¿sí? Son jugadores bons, mas necesitamos contexto y momentos para ellos, ¿sí? Ficamos cortos capaz que jugadores que vienen en primera división hace tiempo, mas tenemos 30 jugadores, mas tenemos muchos meninos que tengo que ver cómo van encallando en sus momentos, ¿sí? Así que nada, nos falamos siempre, estamos muy alineados. Hoy con el time que tenemos podemos hacer un buen trabajo y hemos hecho cargo de lo que estoy falando, tá? ¿Va a llegar algún jugador más? Va a llegar. Boa noite, Pesolano. Tim Langendorf, Rádio Inferno. Eu vou muito na linha do que perguntou agora o Douglas, porque o senhor falou agora de elenco curto e que sim, aguarda chegadas. Hoje a gente viu um confronto em que o Furacão, o Atlético Paranaense, tinha jogadores muito fortes, muito altos, de muita imposição física. Você já foi diagnosticado como um problema, uma carência do elenco do Inter? E esses reforços que tu aguarda, são jogadores de estrutura física maior? Él tiene una estructura física mayor, mas eu acho que nosotros tuvimos más dinámica con bola. Você no puede tener las dos cosas. Él no viene de jugar un clásico como venimos nos, a la intensidad que nos venimos de jugarlo, ¿sí? Lo que significaba para nos, ¿sí? Lo que significa para la torcida de Inter un clásico. Teníamos la prioridad del brasilero, mas cuando você juega un clásico, un campeonato aparte, você tiene que ganarlo. Yo lo falei, ¿sí? Eso pesó para hoy, no es disculpa, mas se vio que pesó para hoy, ¿sí? Lo que dieron los jugadores el juego pasado fue impresionante, ¿sí? Hoy también, mas tenían un peso grande y hacía 3 días. Después físicamente tenían diferentes jugadores, tenían jugadores más de transición, más pesados, más fuertes, el duelo costaba un poco más, mas nós teníamos jugadores que entraban por dentro, entraban por fuera, no hicimos los goles. Si hubieran feito los goles que tuvimos la oportunidad, hubiéramos ganado. Y ahí los jugadores fuertes ficaban por detrás, teníamos jugadores más rápidos, mas no entró la bola. Acho, ¿no? Lo que vi, yo quiero verlo de nuevo, el juego bien. Así que no va por ahí, no va por el físico, no va. Los refuerzos no van por ahí. Professor Pesolano, Adriano Garcia, Rádio Galera. Se viu um time com uma saída de bola com um pouco de dificuldade, talvez pela falta do Paulinho.
que ele te dá essa intensidade, diferente do Bruno Henrique, por exemplo. Você busca também dentro do elenco, dos meninos da base ou até mesmo de algum outro jogador que tem uma característica mais próxima do Paulinho, porque ele fez muita falta hoje, principalmente no primeiro tempo, né? Não, são jogadores diferentes, obviamente. Mas nós necesitamos muito de Bruno Henrique, necesitamos muito de todos os jogadores que temos. Vamos a sacar lo mejor de ellos, ¿sí? Él está entrenando bien, están trabajando bien. Después, a veces cuesta un poco más la salida, a veces cuesta un poco menos. Hoy a veces no teníamos tanta presión a bola, mas costó un poco, ¿sí? Porque no teníamos tanta presión, entonces no sabíamos cómo avanzar a veces con la bola, esos detalles que tenemos que estar trabajando. Mas no fue que faltó Paulinho, faltó otro. Yo acho que el juego se dio como se dio. Salió un juego redondo para él, encontraron un gol rápido, que lo podíamos haber encontrado nosotros, mas lo encontraron ellos. Parabéns al rival, aproveitaron el momento e nos faltou aproveitar os momentos que tuvimos. Professor Pesolano, aqui, Alexandre Ernest, do canal Intervenção TV. Você falou há pouco sobre o Raikkonen e dar oportunidades para ele, porque é um menino que está treinando bem e tudo mais. O Inter começa o Campeonato Gaúcho com alguns jovens. Diego Kozer, por exemplo, faz gol e depois não tem oportunidades. O senhor não é o primeiro a chegar aqui no microfone e dizer que os meninos eles precisam de maturação, que o Inter precisa trabalhar melhor a sua base e tudo mais. Porém, em outros clubes do Brasil, todos os meninos são lançados, independente com 16, 17, 18, 19. Por que o Internacional sempre barra os seus meninos, ou pelo menos não dá uma continuidade com os seus meninos, e se não vai barrar, qual é o tipo de trabalho que está sendo feito para ele? No sé, los meninos, desde que yo llegué están jugando muchos meninos. No sé lo que hacían antes, mas ya jugaron jugadores de 16 años, Becerra, jugó ya 2, 3 juegos. Alex está entrando mucho, João Víctor está entrando mucho. Otros meninos jugaron algunos minutos, mas tem que ver si você tem jugadores de primera división y los tiene por delante de él, es difícil colocar un menino porque está el otro jugador mejor hoy. Mas nós trabalhamos muito com eles, eu gosto muito de trabalhar com os meninos, ¿sí? Hoje entrou Raikkonen, assim que vão ter oportunidade, vamos ter que seguir melhorando eles, trabalhando fisicamente, entendimento do jogo, a velocidade da bola, eles lo estão fazendo muito bem. Eu estou muito contento com os meninos, estão trabalhando e se Deus quiere, algunos se va a consolidar en el ano, mas não é de um dia para o outro, vai ir com o tempo.